Cuando Miguel llegó al pueblo, traía consigo una carpeta manila de bordes doblados y una libreta de espiral gastado. Era uno de esos jóvenes que buscaban en el pasado un reflejo de sí mismos, creyendo que entender la raíz desenterraría sentido. Decía que venía por curiosidad histórica, por indagar en la vida de un tatarabuelo apenas mencionado en los documentos familiares. Pero el pueblo no lo recibía como a un curioso, sino como a alguien que, aunque no lo supiera, llegaba a remover huesos mal sepultados. La carretera hasta allí se desvanecía en tierra apisonada y silencio. Al cruzar el arco oxidado donde alguna vez hubo un letrero, notó que las casas parecían dormidas con los ojos entreabiertos, observándolo con desconfianza desde rendijas, cortinas deshilachadas y postigos cerrados a medias. No había tiendas abiertas, ni niños corriendo, ni voces en la calle, solo el eco de sus propios pasos, acompañados por el rumor constante de un viento terroso que arrastraba hojas secas y a veces, solo a veces, un murmullo apagado como si el aire se hubiera aprendido frases antiguas. Instalado en una pensión que más parecía mausoleo que hospedaje, Miguel comenzó su investigación. Preguntaba por su antepasado en el café del pueblo, si es que se le podía llamar café a un salón con sillas desparejadas y un mostrador que olía a aceite rancio. Preguntaba en la alcaldía, en la parroquia, incluso en la panadería de un anciano encorvado que respondía con monosílabos. Nadie parecía recordar al hombre que buscaba. Pronto notó algo más inquietante que el silencio, el vacío selectivo. Nadie nombraba la iglesia. Nadie señalaba el solar donde, según los mapas antiguos, se alzaba la parroquia de San Elías. Ni un comentario, ni una mención, como si jamás hubiera existido. Pero él la vio. Una loma pelada, donde ni la maleza crecía con fuerza, marcada por una cruz sin nombre clavada en una piedra negra y una campana caída, sumida en el óxido, recostada entre las cenizas de lo que alguna vez fue un campanario. Le dijeron que era mejor no curiosear, que había cosas en los pueblos que se tragaban a los hombres con buenas intenciones. Una mujer de mirada hueca le susurró que, si quería investigar muertos, debía ir al cementerio, no al sitio donde se había negado a enterrarlos. Otro, con voz rasposa y manos llenas de callos, le explicó que algunos lugares no admitían visitantes, ni vivos ni muertos. La primera noche que escuchó la campana, llovía con insistencia. No era una lluvia torrencial, sino una que parecía llorar despacio sobre techos de zinc y ventanas mal selladas. Miguel no dormía, repasaba sus notas bajo la luz temblorosa de una lámpara. Entonces, entre el goteo y el crujido de la madera, sonó un tañido profundo, oxidado, como si la campana hubiera sido golpeada por manos invisibles, pero con la fuerza suficiente para vibrar el aire. Pensó que era su imaginación, hasta que la oyó de nuevo. 2 veces. 3. Luego, silencio. Nadie más pareció haberla oído. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Soñó con una iglesia ennegrecida por el hollín, con vitrales rotos que dejaban pasar una luz rojiza, como si el sol ardiera en pena perpetua. En el altar, una figura calcinada, vestida con lo que alguna vez fue una sotana, daba misa en un latín imposible, moviendo los labios rotos sin emitir sonido alguno. Frente a él, los bancos estaban llenos, pero no de fieles, sino de sombras sentadas, con rostros tapados por cera derretida, como si esperaran una absolución maldita. Cada noche el sueño se repetía. Y cada noche, la campana oxidada sonaba al final, justo cuando el sacerdote levantaba una hostia negra y las sombras gritaban sin voz. Durante el día, Miguel buscaba en archivos húmedos y bibliotecas cubiertas de polvo. Encontró un libro de actas interrumpido abruptamente, justo en el año del incendio. Según lo poco que quedaba, algo había pasado en 1943. Una mención difusa a un fuego en la parroquia, pero sin detalles, sin nombres. Peor aún, un registro que hablaba del traslado, temporal, del culto a otra capilla que nunca fue construida. Y nada sobre el párroco. Desaparecido. Sin funeral. Sin reemplazo nombrado. Como si hubiera sido tragado por las llamas, o por el olvido voluntario. Un anciano en la biblioteca le dijo sin mirarlo que a veces el silencio es la forma que tienen los pueblos de protegerse. Que hay historias que no se escriben para que no se repitan. Y luego, con un gesto lento, le señaló la pared. Allí, entre retratos de antiguos alcaldes y curas,
faltaba un marco. El espacio vacío lo observaba como una herida mal cerrada. Miguel comenzó a enfermar. Se sentía pesado, como si algo se le adhiriera a la espalda. Su reflejo en el espejo parecía más pálido cada día, y las ojeras crecían como raíces bajo la piel. Empezó a notar cosas. El olor a incienso viejo impregnando los pasillos de la pensión, aunque nadie allí rezara. Manchas de ceniza en sus botas limpias. Una sensación de ser seguido por figuras que no dejaban sombra. Y entonces, una noche, comprendió, o creyó comprender. Su antepasado, ese hombre del que nadie quería hablar, no había sido un cualquiera. Lo supo por una carta olvidada en un registro parroquial, un miembro del Consejo Municipal, ferviente conservador, preocupado por las ideas del padre Anselmo. Así lo llamaban. Padre Anselmo. Un cura que predicaba la igualdad entre los jornaleros y los hacendados, que hablaba de justicia en vez de castigo, que abría las puertas del templo a quienes no tenían ni nombre ni herencia. El tipo de hombre que, en algunos pueblos, no tiene cabida. Pero todo eso vendría después. Por ahora, Miguel solo sabía que la campana seguía sonando algunas noches, que los ancianos evitaban mirarlo a los ojos, y que, en sus sueños, el sacerdote se acercaba cada vez más al altar, con las manos abiertas, como si lo estuviera invitando a arrodillarse. En el fondo, algo dentro de él, muy dentro, comenzaba a preguntarse si no habría sido un error venir, o peor aún, si no habría llegado demasiado tarde para irse. Durante los primeros días, Miguel se había convencido de que los sueños eran solo eso, residuos de imágenes mezcladas con los susurros que flotaban en el aire del pueblo como polvo. Pero al cuarto amanecer, cuando despertó empapado en sudor con un cántico latino aún vibrando en su cabeza, una misa en ruinas, voces huecas repitiendo palabras ya olvidadas, y un sacerdote cuya piel se había fundido al hueso, comprendió que había cruzado un umbral invisible. Lo supo cuando notó el olor a incienso podrido impregnado en su camisa, y lo confirmó cuando, al cruzar la plaza ese mismo día, escuchó su nombre salir como un aliento viciado desde lo profundo del pozo cubierto de yedra. Nadie más lo oyó, claro. O, si lo oyeron, decidieron no decirlo. Las cosas comenzaron a mutar en pequeñas y torcidas formas. Las paredes de la posada, la misma donde dormía mal y comía peor, aparecieron manchadas con símbolos de clara raíz religiosa, pero deformados, como si alguien los hubiese dibujado con ceniza mientras lloraba. Un Cristo con los ojos vendados. Una Virgen con el rostro cubierto de escamas negras. La cruz invertida, sí, pero fundida con una rama de espino que goteaba algo oscuro y pegajoso. La dueña de la posada, al notarlo, solo frunció el ceño y dijo que serían manchas de humedad o travesuras de los niños. Y cuando Miguel mencionó el olor, esa mezcla de madera quemada y algo más, algo viejo y rancio, como cera podrida o carne eclesiástica reseca, ella se limitó a encogerse de hombros, sin mirarlo a los ojos. Una noche de lluvia seca, porque así parecían esas lluvias en el pueblo, agua sin olor, sin frescura, sin sentido, la campana volvió a sonar. No una sino 3 veces, espaciadas como si un monje invisible repitiera una ceremonia antigua. No había nadie cerca del solar, eso lo sabía bien, porque él mismo había ido hasta allí en su primer día, y solo encontró una extensión de hierba muerta, tierra reseca y ceniza vieja como el olvido. La campana, oxidada y rota, yacía medio cubrir por la maleza, caída desde hacía generaciones. Pero esa noche, sí, lo recordaría incluso en su lecho de muerte, sonó. No con fuerza, sino con lamento. Miguel salió de la posada, empapado, los zapatos hundiéndose en el barro tibio de la plaza. Siguió el sonido hasta que llegó al solar, y allí, entre la bruma baja que flotaba como niebla enferma, vio algo. No alguien. Algo. Una figura alta, cubierta por una sotana hecha de sombras, cuyos bordes parecían arder en un fuego invisible. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. No por miedo, sino porque algo dentro de la tierra, algo profundo, dormido y hambriento, se removía, excitado por su presencia. Al día siguiente, una mujer mayor apareció muerta en su cama, con el rostro completamente carbonizado pero el resto del cuerpo intacto. Lo más perturbador, quizás,
fue que las sábanas estaban inmaculadas. Ninguna fibra chamuscada. Nadie explicó nada, aunque los vecinos murmuraban que la señora había tenido pesadillas constantes desde la última luna llena. Miguel, por su parte, ya no podía separar el sueño de la vigilia. Veía rostros arder detrás de sus párpados, escuchaba letanías en los silencios, sentía el roce de dedos calcinados acariciando la nuca cuando intentaba leer en la biblioteca del pueblo. Fue allí donde encontró el nombre, Padre Anselmo, un sacerdote en tiempos de la guerra, que había llegado al pueblo con una fe extraña, incluyente, casi peligrosa. Hablaba de igualdad entre pobres y ricos, de amor sin distinciones, de que Dios no estaba en los templos, sino en los actos de los humildes. Muchos lo escuchaban, claro. Pero otros, los que llevaban apellidos con peso y tierras heredadas, lo miraban con desprecio. En los registros oficiales de 1943 solo se hablaba de un incendio accidental. No se mencionaba al padre. Ni una palabra. Solo una línea ambigua, se perdió todo. Demasiado conveniente, pensó Miguel, y lo repitió en voz baja. Se perdió todo. Volvió a la posada sin saber qué esperaba encontrar, pero algo lo llevó a mirar debajo de la cama, entre las tablas del suelo carcomido. Una tabla cedió, revelando una pequeña caja cubierta de hollín. Dentro, un rosario derretido en su centro, como si un fuego lo hubiese fundido sin quemar la madera, y unos fragmentos de papel pegados entre sí, ilegibles salvo por unas pocas palabras. Nosotros, lo encerramos, gritaba. El resto era un mosaico de ceniza y tinta corrida. La segunda muerte ocurrió 2 días después. Un niño desapareció por horas y fue hallado al atardecer, tendido en medio del campo detrás de la escuela abandonada. Su cuerpo estaba ileso, pero la tierra bajo él ardía aún, tibia al tacto. Miguel lo vio con sus propios ojos, marcas de dedos quemados cubrían sus brazos, como si alguien, algo, lo hubiera sostenido. El niño deliraba. Murmuraba cosas en latín, palabras que Miguel no entendía, pero reconocía. Eran las mismas que se repetían en sus sueños, en esa misa infernal donde el sacerdote seguía oficiando entre ruinas y fuego. Los días que siguieron fueron peores. El aire se volvió espeso, como si todo el pueblo respirara polvo de hueso. Las paredes de las casas comenzaron a resumar un líquido oscuro en las madrugadas. Los perros dejaban de ladrar y se acurrucaban temblando, los niños dejaban de jugar en las calles, y los mayores, que antes eran parcos, ahora cerraban puertas y ventanas cuando Miguel se acercaba. Algunos decían que era culpa suya, que con su llegada había despertado algo que debía seguir dormido. Y él, aunque intentaba aferrarse a la razón, empezaba a creerlo también. Porque el silencio del pueblo, antes cómodo y cómplice, ahora parecía hablar en susurros. Y lo que decía no era nada bueno. Capítulo 3. El padre de las llamas. Cuando la obsesión se cuela en la sangre como un veneno lento, el alma comienza a pudrirse desde adentro, y aunque los sentidos sigan funcionando, ya no responden a la lógica de los vivos, sino a las señales de un mundo anterior, primitivo, donde el tiempo y la muerte no obedecen reglas humanas. Miguel lo comprendió en silencio, sin necesidad de pronunciar palabra, una tarde en la que el cielo parecía hecho de plomo fundido y el viento ya no se movía como brisa, sino como aliento contenido. Desde hacía varios días, la figura del sacerdote se había desprendido del dominio del sueño y caminaba a plena luz, como si ya no tuviera que esconderse entre las sombras ni ocultarse en las pesadillas. Aparecía primero al borde del campo de trigo seco, inmóvil entre las espigas muertas. Luego, su silueta comenzó a dibujarse en los reflejos de los ventanales, en los charcos de agua estancada, incluso en la oscilación temblorosa de las velas. Miguel no decía nada. Tampoco preguntaba. Solo observaba, como si aquello fuese parte de un rito inevitable que debía presenciar hasta el final. Las muertes continuaron, cada vez más extrañas, más injustificables. Un anciano fue hallado ahogado en su propio pozo, sin agua. Una niña fue encontrada flotando en el aire dentro de su habitación, como si alguien invisible la hubiese sostenido durante horas, dejando marcas de ceniza en el techo. Nadie hablaba abiertamente, pero en las miradas de los habitantes ya no había solo recelo, sino un miedo seco, ancestral, que no se dirigía únicamente a Miguel, sino a lo que él arrastraba consigo.
Y entonces, sin que nadie pusiera piedra alguna, sin martillos, sin manos humanas, la iglesia comenzó a reconstruirse. Nadie podía explicar cómo, pero bastaba con mirar al solar para notarlo. Estructuras que antes eran apenas escombros ahora tomaban forma, como si los restos de la antigua capilla recordaran su lugar y se alzaran obedeciendo una voluntad sepultada. Pero no era piedra lo que levantaba los muros. Era humo denso, era fuego detenido, era una materia que parecía entre el recuerdo y la combustión. Por las noches, desde su ventana, Miguel veía la figura de Anselmo caminar entre los muros como quien visita su tumba, colocando ladrillos de llama, orando en silencio con una lengua muerta que ardía en el aire. Fue guiado por ese fuego, más que por la razón, hasta una pequeña capilla abandonada, oculta entre zarzas y matorrales, de techo a medio caer y olor a humedad y sangre seca. Allí, tras el altar de madera carcomida, oculto entre piedras sueltas y telarañas, Miguel encontró un cuaderno ennegrecido. El cuero estaba chamuscado, y las páginas, aunque frágiles, aún conservaban la escritura. Era la letra de un hombre educado, ordenada, firme, como si hubiera querido que esas palabras sobrevivieran al tiempo y al fuego. Era el diario del padre Anselmo. Miguel lo leyó en la penumbra, con el corazón latiendo como un tambor funerario. Página tras página, el sacerdote contaba su llegada al pueblo, su deseo de sembrar la compasión entre los hombres, de unir a los pobres y los ricos, de derribar los altares construidos sobre el miedo. Hablaba con fervor de la igualdad, de la luz divina que habitaba en cada ser humano. Pero hablaba también del rechazo, del odio que despertó en los hombres poderosos, de los rumores que empezaron a circular, que era hereje, que tenía pacto con lo oculto, que quería incendiar las estructuras sagradas del orden establecido. Y luego, la traición. Una noche sin luna, lo invitaron a cenar bajo pretexto de reconciliación. Allí lo golpearon, lo amordazaron y lo arrastraron hasta su propia iglesia. Relataba con un detalle insoportable cómo lo ataron al altar, cómo los bancos fueron rociados con queroseno, cómo escuchó sus voces, las mismas voces que habían cantado salmos junto a él semanas antes, mientras derramaban el fuego como agua bendita. Pudo oler su propia carne quemándose antes de perder el conocimiento. Oró por ellos, incluso entonces. Suplicó que sus almas no se pudrieran por lo que estaban haciendo. Y después, solo fuego. Solo la entrega. Miguel continuó leyendo, con las manos temblando, hasta llegar a la última página, donde una sola frase parecía escrita con otra tinta, más reciente, más viva. El linaje debe ser juzgado. Y debajo de esa frase, como un golpe en el pecho, vio el apellido. El suyo. No fue necesario deducirlo. Lo supo. No había llegado por azar ni por curiosidad histórica. Su sangre, la sangre que corría en sus venas desde hacía generaciones, era una deuda antigua. Su tatarabuelo no había sido un cronista ni un testigo como creía, había sido uno de los organizadores. Uno de los que cerraron la puerta. Uno de los que se marcharon mientras la iglesia ardía. Miguel sintió el frío del altar pese a estar en pleno verano. Sintió las llamas escalarle las piernas aunque no hubiese fuego cerca. Anselmo no buscaba justicia. Buscaba redención. Esa noche, mientras intentaba escapar del pueblo, Miguel fue capturado. No por manos humanas, sino por palabras. Voces en latín que se entrelazaban como serpientes y se deslizaban por las grietas del suelo, envolviéndolo. No podía moverse. No podía gritar. Solo fue arrastrado, paso a paso, hacia la iglesia que ya casi estaba completa, como si el mundo se hubiera olvidado de cómo detenerse. Allí, sobre el nuevo altar, aún humeante, aún hecho de lumbre y ceniza, lo esperaba Anselmo. Ya no era un sacerdote ni un espectro, sino algo más. Algo nacido del fuego y alimentado por la oración quebrada. Lo miró con esos ojos vacíos que no reflejaban nada y, en su mente, Miguel escuchó la verdad que Anselmo había guardado hasta entonces. Le contó que, al morir, su alma había ascendido por un instante y se encontró ante Dios. Le preguntó por qué lo había abandonado. ¿Por qué había permitido que hombres de fe hicieran aquello? Dios, en su impasible eternidad, le ofreció dos caminos: cruzar la puerta hacia el paraíso o regresar, encendido por la llama de la venganza, para reclamar alma por alma,
sangre por sangre. Y él, con la voz del que ha perdido todo, eligió la segunda opción. Todos los descendientes habían sido juzgados. Todos, menos uno. Miguel intentó suplicar, intentó razonar, intentó decir que no tenía culpa, que solo había buscado respuestas. Pero las palabras se deshicieron en su lengua. El fuego no escucha razones. Esa noche, el cielo se tiñó de rojo. La iglesia ardió sin llamas visibles, pero toda la aldea sintió el calor. Nadie salió. Nadie lloró. Nadie preguntó. Por la mañana, solo quedó el altar, envuelto en un silencio espeso, y una cruz ennegrecida que humeaba lentamente. Anselmo ya no fue visto. Su labor había terminado. Y si algo quedaba en el de aquel hombre que alguna vez oró por la bondad del mundo, el fuego se lo había llevado. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.